¿Cómo anda, Tocayo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bien, andamos bien, ya te digo, el tema del coronavirus nos preocupa a nivel sanitario. Los números, ahora me corregía Pablo, que hoy había tirado mal el número. Pablo, me dijiste que hay más de 1.300. Más de 1.300. Más de 1.300, igual, es una mala noticia. Ya la barrera de los 100 por día lo superamos, ahora más de 200. Y las perspectivas no son muy alentadoras de cara a lo que se viene, ¿no? Sí, la verdad que esto se ha prolongado mucho más de lo esperado al principio. Pero igual, zafamos también mucho más de lo que hubiéramos imaginado durante mucho tiempo. Por suerte la actividad ha funcionado relativamente bien. Sí. Lo que nunca hay que perder de vista es que previo al coronavirus la economía estaba estancada, ¿no? Porque a veces uno confunde las situaciones, lo que es bajar la persiana por el coronavirus y tener que abrirla y volver a la actividad, pero si la economía ya estaba en recesión, si no había inversión, uno levanta la persiana, vuelve el movimiento, pero no levanta. Entonces no hay que confundir lo que es el rebote de un crecimiento. Hay una gráfica del índice líder de Ceres, que vamos a compartirla, es muy elocuente en ese sentido. Fíjense en las barras, ¿no? y la evolución. Fíjate que cuando empieza a bajar, ¿no? del eje de cero, ¿no? hacia abajo el naranja, estamos ahí ya, dijimos noviembre del 2019, baja, toca fondo en mayo de 2020. Exacto, sí. O sea, la recesión técnicamente ya comienza este año, en el primer trimestre, porque el último del año pasado ya había sido caída. Claro. El primero de este año, previo al coronavirus, ya era recesión y obviamente se hunde la actividad económica, rebota. Mirá lo que pasa, ahí va. Rebota. Fíjate, che, yo puedo ir a la LED a hacer esto. Nunca lo ensayamos, mirá. A ver. Pero mirá, nosotros... Acá me voy a poner de economista, perdóname, Nacho. Pero, claro, esta es la recesión, ¿no? Cómo empieza la economía, ¿no? Achicándose, está en negativo, digamos. Después rebota, esto es cuando el país abre sus puertas, ¿no? De esa cuarentena voluntaria, ¿no? Y la economía empieza a moverse, mirá qué bueno. Sin embargo, cuando estamos llegando al presente, tenemos esta caída. Se empieza a enfriar, esa es la realidad, porque se vuelve al nivel previo coronavirus, nivel de marzo, febrero de este año, pero no sigue de largo, porque bueno, ahí es donde aparece lo necesario para que una economía crezca, que es inversión. Uruguay tiene que recuperar inversiones que están ausentes hace mucho tiempo. O sea, el rebote ese que vemos, ¿no? Las torres altas después de la bajada... Es la cortina, levantar la cortina metálica del comercio y vuelve. O sea, volvimos donde estábamos, que era un lugar horrible, para decirlo fácil. Era un lugar que estaba estancado hace 4 años la economía. Y el 0,3 negativo, digo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se explica? Bueno, el número del índice líder no se extrapola a un número del PBI ni de actividad económica. Es una primera señal tenue de que se ha frenado un poco la recuperación, pero habrá que ver los próximos meses si se recupera, si sigue la recuperación o se estanca. O sea, pero está diciendo, nos estamos preocupando mucho por cómo pega el coronavirus en la economía, pero tenemos que mirar un poco más lejos. No es este el gran problema. Si no estuviera el coronavirus, tendríamos estos tipos de problemas también. Eso es lo que hay que tener. Inversión, la palabra clave es esa inversión. Y con el gobierno de la calle, ¿no? Amigo del capital. ¿Ah? Porque yo he hablado con el propio presidente, me dijo, tengo una cantidad de carpetas de proyectos de inversión de multimillonarios, ¿no? Y tenemos una oportunidad única por varios factores. Primero, por las tasas de interés internacional que son jamás vistas, cero. No hay dónde invertir. El mundo no tiene dónde invertir, por lo tanto nos mira a nosotros, mira al resto de América Latina y se da cuenta que somos una joyita alrededor de todo el continente. No cuesta mucho, pero bueno. Bueno, pero no solo por los sanitarios, sino porque recordemos el año pasado que había movilizaciones violentas y masivas con muertes en todas las capitales de América Latina, menos acá. Pero hace tiempo que venimos siendo una joyita, somos una no joyita. Pasa nada. Somos una joyita. Hay interés. Ahora, y ahí está el punto. ¿Cómo se transforma el interés en concretar la inversión? Y ahí es donde se saca punta al lápiz y empieza a hacer los números, ¿no? Ahí tengo una pregunta clave. Porque UPM, la mayor inversión de la historia, la tenemos, vinieron. Pero a cambio de qué, los exoneramos todos los impuestos. Y los otros, cuando hacen números, como decís vos, ¿no dicen, che, para que me cierre ir a Uruguay me tenés que sacar los impuestos como UPM? La realidad es que los costos para producir en Uruguay son muy elevados. Muy elevados. Para producir y para vivir. En todos los aspectos. Todos los insumos necesarios para producir son caros en el país. Hay algunos sectores que logran de todas formas rentabilidad. Hay algunos precios internacionales que están empezando a ayudar. Lo de la soja, lo hemos visto. La carne el año pasado. Pero el costo país es extremadamente alto. Eso porque hay un Estado muy pesado. Hay muchos factores. Contribuye el Estado, contribuye la baja competencia que existe, una economía que no es abierta al exterior, es una economía en la que se mantiene cerrada relativamente en una región, un acuerdo del Mercosur que el gobierno quiere abrirlo, ¿no? El gobierno quiere hacer tratados. El gobierno quiere hacer todo lo que hay que hacer para atraer la inversión.
quiere bajar costos, está propuesto, en la ley de urgente consideración está aprobado, algunos mecanismos para lograrlo. El tema es pasar de la validación, para empezar, está en el Parlamento validado esto. Hay una mayoría parlamentaria que tiene en los programas individuales de cada uno de los partidos, más allá del acuerdo que se firmó. Un objetivo común. Un objetivo donde están explícitas estas rebajas de estos costos para lograr mayor productividad. El tema es ejecutarlo ahora. La agenda hoy es de ejecución más que de discusión. Se discutió mucho en la elección, se aprobó, hay un gobierno que tiene una validación ciudadana para hacerlo y el país lo necesita hacer ahora y con urgencia. Y en lo concreto, para el que nos está mirando ahora, no tengo laburo, o tengo, pero los números de desempleo hoy, ¿qué? ¿Dan algo? ¿Por qué pones esa cara? Porque ahí yo, la verdad, tengo una preocupación profunda de hace tiempo y que se ha acentuado con el coronavirus. Imaginemos el mejor escenario, que esta inversión que está en carpeta, que está en las montañas de carpeta, que son verdad, vuelven. Bueno, no van a contratar a muchos trabajadores, esa es la realidad, van a contratar a mucho menos de lo que sería ideal y lo que se necesita, y de hecho las empresas que están retomando actividades, uno habla con todos los sectores productivos, lo hemos hecho en estos meses, en esta etapa de serie que nos hemos reunido con los principales líderes empresariales del país, todas las empresas te dicen, hacemos números, necesitamos un 20% menos de personas para hacer lo mismo, ¿no? Porque cuando uno abre esa cortina metálica con un 20% de menos se dio de personas... cuenta, de hecho, que podía funcionar. Y eso es un drama desde el punto de vista social y humanitario para las personas, pero es una realidad de la productividad y del mundo. O sea, no se puede frenar eso. ¿Y qué se hace? Hay que convivir de la mejor manera posible, hay que mirarlo a los ojos del problema, saber que existe y que es global, y que lo que te dicen a nivel mundial, este es un tema que nosotros lo venimos analizando hace más de 5 años, el futuro del trabajo, que se veía como algo muy lejano, ya es hoy, y la pandemia lo aceleró. Pero está hablando de la máquina que sustituye al hombre, es una máquina, vas al supermercado y vos mismo pasás los productos, eso, el cajero. Pero no solo eso, sino un software que te hace automáticamente una conciliación bancaria, una planilla de Excel. Lo que hace una persona con una computadora se mueve solo ya en la pantalla. Cada vez se precisa menos gente. Eso es una realidad. ¿Y entonces? Y en el mundo que te dicen, bueno, la única solución es la recapacitación permanente. No hay milagros, no hay recetas mágicas, pero ¿qué es recapacitación permanente? Sí, ¿no? acá ha sido una joda, ¿no? Bueno, eso es otro capítulo. Pero pensemos, una persona que hace 30 años que hace una tarea que es rutinaria, que lo viene haciendo permanentemente y ahora de golpe tiene que hacer algo que es totalmente distinto. ¿Cuánto le cuesta a esa persona recapacitarse? Mucho, capaz que alguna más, alguna menos. Y aparte, pero la velocidad del cambio es lo a complicado. la cajera del supermercado, ¿dónde la metés? Bueno, ese es el tema que es muy complicado. Tenés que capacitar en Ese es el otra tema. cosa. pues, para recapacitar tenés que tener cierta formación, ¿no? Cierta versatilidad. Las tareas, herramientas todas técnicas. las tareas que son rutinarias no tienen futuro. O sea, en el mediano y corto plazo, ya corto plazo y ni que hablar en Pero el la largo. gente que está sin laburo hoy, entonces va a ser más difícil que consiga otro trabajo. Dependiendo de las tareas que cumplía, si tiene la habilidad y la facilidad y el esfuerzo necesario para cumplir otro tipo de tareas. Hay una frase muy buena que salía en la revista The Economist que decía, si usted está aburrido porque en su trabajo hacía todo el tiempo lo mismo, empiece a preocuparse, ¿no? O sea, Pero una pregunta, ¿y cómo estamos en Uruguay para la capacitación y para la recapacitación y para la educación? Son varias preguntas en una, ¿no? Hay que empezar por la historia. Para la preparación de las nuevas generaciones estamos muy mal, ¿no? Hace tiempo que estamos muy mal, lo sabemos todos, lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, que el sistema educativo uruguayo no está preparando a las nuevas generaciones que ingresan al mercado de trabajo. Pero los números son escandalosos, Mirá, hablando ¿no? de números Escandalosos. Ceres hizo un estudio. Mientras te voy a meter con una Dadovier, por lo menos, alivianar un poco esto. La primera cerveza artesanal de Brasil. Y tenemos una linda sorpresa hoy, porque llegó la Lager Long Neck. ¿Sabes lo que es Long Neck? ¿Botellita? El cuello largo. Sí. Es de Dadovier. Long neck, tapa lo dicen los roja. brasileños. Para el brindis con amigos, para lo que le gusta tomar de la botella, para hacer chinchín también. La Lager pura malta de Dadovier, la Lager deliciosa, refrescante, independiente como vos. Ahora botella con tapa roja. Ay, me gusta tomar de la Acércame, botella. Nacho. Yo soy de los que le gusta tomar de la botella, el pico. Bueno, tenemos acá para todo. Confesiones de invierno. Sí. Bueno, ahora... No, qué lindo destapar así. Y ahora sí, hablame de la esto educación. Mirá lo que no, sé. mirá. ¿Viste? La Salud. destapás así. Tenés una Salud, experiencia vos. Nacho. Muchas gracias, salud. Salud. Y mirá ese estudio, ahí ves, ¿no? En una figura del estudio que hizo Ceres hace una semana, sí, ¿no? la última, ¿no? Allá cuando se empiezan a reducir las barritas muestra lo que es el abandono, ¿no? Que es de Voy los para más allá. altos, ¿no? Ahí tenemos, primaria, El profesor Álvarez que pasa media ahí. básica y superior. No, ¿cuántos terminan el ciclo educativo, no?
Entonces, los que van a la escuela, todos. En los niveles socioeconómicos, todos terminan la escuela, todo, genial. Media básica, mirá cómo empieza a cambiar la cosa. O sea, y aparte, el los más quintil, pobres tienen son su los más camino. oscuros, ¿no? O sea, las Claro, personas... estos son los que terminan educación media, ¿no? Los pobres. Los ricos terminan casi todos. Y ni te digo de la media superior. De los pobres, mirá cuántos terminan la media superior. Bachillerato, eso. Claro, y mirá los ricos. Entonces, ¿qué quiere Pero decir no es, eso? no es solo terminar, sino es cómo lo terminan. Porque entre los que los terminan y los que todavía están en el sistema, les va muy mal en las pruebas internacionales porque no cumplen con los mínimos estándares Pero para entonces- poder resolver. Porque esta es la clave. O sea, hay que preparar a las personas para resolver problemas. Eso es lo que hay que hacer. Tareas distintas todo el tiempo, no automatizables. Porque para lo automatizable ya hace una máquina, no una persona. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es preparar a resolver problemas. Las pruebas que se ponen a nivel internacional para resolver problemas, y están pensadas así, nos dan que hay un 60% de los uruguayos de 15 años que están hoy ingresando al mercado de trabajo que no las pueden cumplir. O sea, no cumplen. razonan. No, es eso, en algún punto Pueden cumplir no aplican un instrucciones, conocimiento. pueden cumplir instrucciones muy ordenadas, Sí, muy da. ordenaditas, esto, después esto. Ahora, si hay un hueco ahí, se complica. Esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Va a quedar sin laburo. ¿Qué haces? Necesita vivir. Y vos no podés darle laburo y la reconversión lleva tiempo. Creo que ¿Qué Uruguay hacemos? tiene que hacerse responsable de eso. ¿Cómo El es? país se tiene que hacer ¿Lo responsable. público o subvenciones? Ahí Yo sí. creo que no hay más remedio que pensar en alguna especie de renta. Mirá vos. A ver, Creo que no hay más ¿le van a remedio. decir ¿Qué es socialista? renta? Renta es Una renta básica, como se ha hecho en algunos Universal. países como Finlandia, en el cual se les da a las personas un subsidio, un pago no condicionado al empleo. Eso es muy importante también. Porque muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado en las experiencias de, por ejemplo, del subsidio de desempleo? Que la persona muchas veces no busca con la misma intensidad trabajo, no se prepara tanto porque tiene miedo a perderlo. Claro. Entonces, las experiencias, por ejemplo, en Finlandia dicen, no, por 2 años vos vas a tener este subsidio. Sí. Si vos conseguís trabajo, lo vas a seguir teniendo. Vas a ganar un poquito más Mirá. con tu trabajo y con el subsidio, para no desincentivar el esfuerzo a conseguir trabajo. ¿Se puede hacer acá? Eso sale caro, naturalmente. Eso te iba a preguntar. Sale porque- caro. Bueno, con el déficit que Sale tenemos, caro. ¿cómo vas a dar plata Sale caro. si estamos en el Eh, horno? Hay capacidad de endeudamiento, hay tasas muy bajas, ¿Eso el qué país, quiere el decir? país A la ver, tiene. ¿Podemos Creo que- endeudarnos pidiendo plata a organismos internacionales, endeudándonos? Acá la realidad es esto. El Uruguay tiene que correr a una velocidad muy rápida la parte de inversión. Tiene que ser sumamente liberal, entre comillas, para facilitar los negocios en donde hay posibilidades y hay interés en invertir en el país. Ujú. Eso va por un lado. Eso es la estrategia Sí. que quiere el gobierno. Bien. Esa estrategia va a dejar en el camino a personas que no Bien. van a poder Claro. subirse porque no se va a necesitar contratar tantas personas como antes. Sí. Y muchas de estas personas no tienen la capacidad como para cumplir con una tarea compleja. Es que hay que asumir que eso que decíamos, Pero hay hay que que enseñar a prepa- hay pescar que- en vez de darle hay el que- pescado, y bueno, hay que darle pescado. hay que darle pescado porque tiene que comer. Hay que darle pescado porque tienen que Si no se comer. te incendia el país, además, ¿no? Ya. es muy Y- valiente y- eso, ¿no? Que está diciendo. Pero porque- a mí no me cierran las cuentas, porque te planteo, cuando lo planteó, Las cuentas son complejas. cuando lo planteó, por ejemplo, el pitch NT, en los últimos tiempos, planteaba gastar 240 millones de dólares en darle una renta básica a unos 350.000 personas. Te daba una renta de 2.600 pesos. El tema es el seleccionar muy bien a quién dárselos. El gobierno dijo que no le daba el paño. ¿A cuántos y cuánto? Porque si le da 2.000 Hay que pesos... eso es el tema a estudiar. Es un tema que para el año que viene va a estar fuerte. Este año estamos todavía en un modo pandemia. Cuando el mercado de trabajo se empieza a acomodar, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar implementar una especie de programa de estas medidas. Vamos a tener que sacar los números de nuevo una vez que pase el presupuesto. Ya es para la próxima rendición de cuentas. Pero sinceramente creo que el Uruguay lo va a necesitar estudiar a fondo ¿Vos una creés que especie de renta básica. ¿Sí? Básica. ¿Pensás que este gobierno está dispuesto Yo creo que se va a eso? necesitar. No sé si está dispuesto. La verdad, no sé si está El dispuesto. tema es ¿cuánto y a cuántos? ¿Y cuánto nos cuesta? Pero se va a tener que pensar y a fondo en el corto plazo porque Si no no, va ¿qué? a haber más remedio. Sino que... Y si no, va a quedar una parte de la sociedad que no va a poder empujar. Claro. Empujar. Eso Sí. va a haber... Ahora, para poder... Y eso La es- clave para poder pagar esto, que sale caro, es que una parte de la economía funcione mejor. Reducirle los costos, darle más eficiencia, reducirle la Claro, burocracia. claro. O sea, Sí. necesitas que esto corra. Sí. Porque si esto no corre es el problema. Puede Y ser el aparte- problema. Para esto no alcanza, en el peor escenario, es que si la economía no se levanta y no empieza a funcionar y a crecer y a venir inversión, ahí estamos realmente en el peor de los escenarios. Se me va el tiempo y cuando bravo. hablamos de 10% de desempleo hay Por una, eso. hay una precisión que hay que hacer, ¿no? Porque cuando contamos los empleados, estamos hablando de gente que labura 8 horas, ¿no? Pero también estamos hablando de gente que labura ¿cuánto en la semana?
¿Cómo se computa La el medición empleo? dice, si usted trabajó por lo menos 1 hora en la última semana. 1 hora en la última semana. ¿Ese tipo ya no te parece como desocupado? No, es una vergüenza. Entonces, no, está. No, es así pero en todo el un dato- mundo. sí, Eso es es así así, pero en todo no, el mundo. pero está bien. Pero tenés que tomarlo con pinzas entonces, ¿no? ¿Cuánta gente hay que puede Acá lo que vivir? hay que hacer es entender que el mundo de lo que estamos hablando hace mucho tiempo, el futuro del trabajo, se aceleró exponencialmente con la pandemia. Lo tenemos acá arriba y y ya está teniendo consecuencias en el mercado de trabajo que hay que atender. ¿Cómo? Hay que pensarlo muy bien y analizarlo, pero hay que atenderlo. Estamos pasados de ¿Te hora. escucha el así gobierno que, vos? No sé. bueno, vamos a ver. No tenés ninguna influencia. No. Ah, bueno. Te voy a hacer 2 regalos. Beauty Planet te da un day spa para que disfrutes. ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, también Helpline está festejando sus 20 años, regala un voucher por 6 meses de servicio para tu uso de familiar o de un amigo, ese botón que lo apretás y te Muchas gracias, van a auxiliar. Gracias Bueno, a bueno. vos por haber venido, Nacho.